¿Cómo están? Espero que muy bien. Quería darles las gracias por estar aquí. Yo sé que, y gracias a Diego por prestarnos a los alumnos un ratito para hacer esta presentación del brief. Como escuela, nada, recalcar y destacar que siempre estamos en constante, como vincularnos constantemente con la industria y estamos siempre buscando clientes y haciendo este tipo de brief. Y creo que este cliente que tenemos acá es muy innovador, creo que yo es muy bueno, me encanta lo que hacen y por lo mismo también está como vinculado como en los objetivos que tiene la escuela también de trabajar con marcas que son sostenibles. Y obviamente la motivación de B0 es esa y por lo mismo creo que hace una buena sinergia tenerlo aquí y tenerlos y que ustedes como escuela también se vinculen con ellos. Entonces, nada más que agradecer a B0 y el equipo completo que estén acá, Teresita, Constanza, Ignacio, y que les van a presentar el brief y obviamente también la marca y cuáles son sus motivaciones, valores y objetivos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Tomás. Hola a todos, gracias por estar acá también. Ya, pues bueno, Tomás hizo una excelente introducción, así que vamos al grano con un poco lo que hacemos y también después le mostramos cómo vemos nosotros el desafío en relación a la reducción de basura, que es lo que hacemos. Nosotros somos una empresa, B0, partió hace, el nombre B0 es un poco un juego de, al principio fue una improvisación rápida en relación a basura cero, pero la verdad es que también tiene la interpretación en inglés, de hecho está escrito en inglés con la Z, que es B0, en el fondo como un poco no impactes, o eso, así lo interpretamos nosotros. Pero igual tiene un poco ese juego, nunca ha estado claro lo que es y eso nos gusta un poco. En ese sentido, ¿qué hacemos después de, en el fondo, a ver cómo nace la empresa? Nosotros estábamos en una mesa de trabajo, nosotros éramos distintos profesionales de distintas como tipos de pega, digamos, y nos enfrentamos a una mesa de trabajo con una empresa grande inmobiliaria que tenía como ganas de hacer algo con sus residuos, pero ni siquiera estaba claro qué es lo que querían hacer. Y en ese desarrollo empezamos a conceptualizar la idea de si es que era posible que un centro comercial no enviara ningún residuo a relleno sanitario, que es una cosa que es bien loca porque hoy día un centro comercial tipo manda más del 90% de sus residuos a relleno sanitario, y cambiar esos índices es una cosa bien difícil. Pero la oportunidad que teníamos acá era un inmueble que estaba iniciando su desarrollo, o sea, de hecho, ese inmueble se ha demorado como 10 años en desarrollarse, y esto fue una etapa súper temprana, nosotros entramos en este tema como hace 6 años, y en ese punto, en el fondo vimos como una oportunidad muy grande que todo el equipo, toda la organización de ellos, y desde la jefatura máxima, digamos, en el fondo estaban como dispuestos a hacer las cosas diferentes para ver si era posible lograr este objetivo. Y en esa mesa de trabajo todos tenían muchas cosas que hacer y nosotros por algún motivo nos vimos con la oportunidad de tomar como el liderazgo de ese trabajo. Y de a poco se fue consolidando la empresa. En el fondo al final nosotros terminamos prestando un servicio para este centro comercial, pero como también vimos que era un proyecto súper largo, dijimos tampoco puede ser que nosotros vamos a hacer un experimento con una cosa que vamos a probar en 6 años más, no podía ser. Entonces en el fondo lo que hicimos fue que en paralelo teníamos este proyecto gigante, que tenía este desafío súper profundo, empezamos a probar este modelo en inmuebles un poco más chicos. Y así nace la empresa. Entonces, así, resumiendo un poco, ¿qué es lo que hacemos hoy día? Reducción de residuos en proyectos, inmuebles y comunidades. Es una cosa bien general. No es que seamos recicladores, no sé si se entiende todavía la diferencia, pero esto es una cosa que va un poquito más arriba, porque tampoco queremos generar residuos que terminen siendo reciclados, que no necesariamente son positivos. Ojalá que no haya residuos, ese es un poco el objetivo. En el fondo, lo primero que vimos en este desafío que les contaba al principio, nosotros veíamos que hicimos algunos cálculos, potencialmente vamos a tener tanto residuo orgánico, con esos residuos orgánicos vamos a hacer compostaje, por ejemplo, o convertirlo en energía. Con la fibra, los cartones y los papeles y vamos a hacer no sé qué cosa. Entonces empezamos así como a teóricamente pensar qué íbamos a hacer con los materiales, pero la verdad es que nos dimos cuenta que había un proyecto antes que eso. Antes que ver cómo trato los residuos, era cómo me hago de esos residuos bien clasificados. Porque hoy día cuando uno va a una sala de basura o a un centro de acopio de un inmueble cualquiera, si alguno de ustedes viene en departamento, bajan a la sala de basura del edificio, es un despelote. Y es sucio en general, porque tampoco son lugares que no se tratan con mucho cariño. Es una cosa que queremos, o sea, es muy difícil pensar en transformar eso, porque ¿cómo logro organizar eso? Entonces nos dimos cuenta que aquí el desafío mayor tiene que ver
con cómo involucrar a los usuarios, a todos los actores de la cadena de gestión y cómo atajar el residuo desde el principio. O sea, aquí el residuo conceptualmente nunca puede mezclarse. Si queremos tratarlo como la materia prima que es, en el fondo necesitamos que cada uno de esos materiales se trate en su mérito. O sea, no tiene sentido que yo mezcle vidrio no sé, con cartón o que mezcle el vidrio con orgánicos. Naturalmente eso no convive. Entonces, sí o sí, desde un principio, somos como bien radicales en ese sentido, ningún residuo se puede mezclar con ningún otro tipo de material. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? En el fondo, siempre pensamos el modelo en dos fases de clasificación. La primera tiene que ver con la estación de clasificación en origen, que es donde el usuario entrega en distintos tipos de programas. Esto puede ser en un restaurante, en mi casa, en una oficina, en la universidad, donde sea. La clasificación siempre en dos fases. Primero, entrego el material en un punto de clasificación que mantenga la separación de la que mencionábamos antes, pero en un volumen pequeño, en una cosa que requiere una mantención frecuente, no el punto de acopio general donde pasa un mes y ya se nos olvidó y si hubo algún evento de contaminación va a ser más difícil corregirlo, sino que una cosa ágil, un acopio que lo deposito y con cierta frecuencia se le hace mantención y lo mantengo limpio. Después de eso, en el fondo los residuos se trasladan a un punto de acopio mayor y se mantiene esa clasificación. También eso es súper importante. En ese punto, pensemos por ejemplo que el primer punto es una oficina. Si yo estoy en mi oficina, entrego el material en un punto limpio, así que limpio literalmente me refiero, no a una cosa que está chorreado con líquidos ni nada, que se mantiene la clasificación y desde ahí en el fondo alguien lo tiene que retirar, usualmente puede ser el personal de aseo, y se traslada. Pero en ese minuto, cuando se van a retirar esos residuos, tengo que mantener los niveles de clasificación. No sirve el típico como yo clasifiqué, pero después vi que lo mezclaron y ahí se desvalida todo, ya no creo en el sistema, entonces ya la próxima vez no me preocupo tanto. Entonces es súper importante que la clasificación de origen se mantenga y que la recolección y traslado de los materiales a un punto de acopio mayor también se mantenga con la clasificación y que cuando llegue al punto de acopio final también esté bien clasificado. Aquí vamos a ver algunas imágenes que ilustran un poquito como tipos de equipamiento que nosotros usamos para la clasificación. Si se fijan, casi siempre se respeta la lógica de que son volúmenes pequeños, siempre es una cuestión atractiva. No escondo la basura, eso también es una cosa que la hemos heredado desde la arquitectura hace muchos años, como que la basura es una cosa de la que históricamente nadie está orgulloso. Entonces, para mí un edificio corporativo de mejor estándar era ojalá que no se viera nada, estaba todo escondido. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando yo escondo las cosas? Aparecen las peores prácticas. Entonces, por eso es que nosotros siempre apuntamos, esa foto la de la derecha, por ejemplo, es una oficina, un ejemplo nomás de una oficina, una inmobiliaria, en el fondo, que tiene ahí la mitad del acceso, tiene ese punto. Entonces, claro, una forma de exhibir mis procesos. Cuando yo empiezo a exhibir mis procesos, en el fondo empiezan a corregirse las prácticas. Es la misma lógica que hoy día vemos en algunos restaurantes que empiezan a abrir su cocina. Uno cuando va a los restaurantes de más alta categoría, digamos, empiezan a abrir uno ve los procesos, uno ve al chef que está preparando la comida. Eso en general habla muy bien de los procesos y también nos da un poquito de fe respecto de lo que está pasando y entonces también me involucro un poco en ese proceso. Entonces ahí vemos, por ejemplo, ahí tenemos clasificación de oficina, tenemos para los papeles, y ahí el de la izquierda es para lugares de paso, como zonas más de parking, donde apostamos un poquito menos de tipos de materiales, pero sí que se mantenga ordenado. Ahí tenemos más equipamiento, el de la izquierda es como, le llamamos el módulo integral, eso lo tenemos en muchas sucursales bancarias. De nuevo, se repite un poquito el concepto, salimos de la lógica del basurero, una cosa como una bolsa que independiente que diga que esto es papel, igual yo me enfrento a una cosa que históricamente siempre ha estado preparado para recibir la basura, entonces salimos de esa lógica. Aquí parte la comunicación, un poco, ya sé que aquí vamos a migrar desde lo más técnico a una conversación a lo que tiene que ver más con la comunicación, la publicidad. Aquí ya estamos haciendo publicidad, en el fondo la infraestructura me está diciendo yo no soy un basurero, soy un equipamiento especializado que va a tratar los residuos en su mérito. Por eso es que son repisas, tienen un punto para echar el líquido, porque yo sé que no puedo reciclar con el líquido, etc. Y hay un montón de otros detalles técnicos. En relación al residuo orgánico, la misma lógica, en el fondo los contenedores también permiten, son contenedores más pequeños, en el fondo no queremos una tolva grande donde echemos residuo orgánico que después se puede estropear el material, son residuos pequeños, los tratamos con cariño y en el fondo se acopian y se llevan directamente a plantas de compostaje, se mantiene la misma lógica.
Ese es un ejemplo de un carro de reciclaje, que en el fondo lo tuvimos que desarrollar nosotros, no vimos nada en la industria parecido, así que lo desarrollamos y ha sido un éxito. En el fondo, si se fijan, tiene unas bolsas de clasificación. Entonces el personal cuando recolecta los residuos de los módulos que vimos al principio, lo hace respetando las categorías. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Yo como usuario, que soy el que dejé el residuo en el punto de clasificación, lo retira una persona y mantiene la clasificación. Entonces empiezo a creer en el sistema, empieza la correcta comunicación. Incluso hemos llegado al punto que este mismo carro de reciclaje, ya lo estamos piloteando, tiene sensores, comunica a la nube cuántos materiales, de qué naturaleza y en qué lugar se están retirando. O sea, yo puedo saber en una oficina cuánto papel, cuánto cartón, cuánto vidrio están sacando y puedo ver la curva, cómo evoluciona, que también es un elemento importante que después podemos, en el fondo, como comunicar para dar feedback de lo que está pasando. Eso también vuelve a reforzar un poco el sistema y la conexión con las personas. Estos son ejemplos de salas de clasificación final. O sea, primero vimos el punto, se recolectan los materiales y llegamos a la sala final. De nuevo se mantiene la misma lógica. Apostamos por salas abiertas, que se vea el proceso, no tratamos de esconder nada, lo que también trae buenas prácticas. Para el personal de aseo, usualmente cuando son salas más abiertas, en el fondo el mismo personal de aseo está como orgulloso de cómo clasifica sus materiales y casi que está feliz de que uno vaya a ver y ellos te muestran los materiales que se están acopiando. Si no es de esa forma, en el fondo, si una cosa es escondida, cerrada, allá abajo donde nadie quiere ir, como mencionaba al principio, aparecen las peores expresiones del ser humano. Estos son solo ejemplos, en el fondo hay incluso hoy día equipamiento de tratamiento de residuos orgánicos, podemos producir compost dentro del mismo edificio. Siempre tratamos de resolver el tema de los residuos lo más cerca del usuario posible. No nos gusta tanto esta lógica, no importa, yo genero y después se resuelve en una planta industrial en otro lado. No, siempre tratamos de hacernos responsables de nuestro propio residuo. O sea, ojalá que del inmueble para afuera no salga nada. Entonces, ese es un poco el objetivo. El residuo orgánico es un residuo muy importante porque además de ser muy voluminoso, o sea, representa una parte importante de nuestro residuo, en el fondo también es un agente que si lo tratamos mal puede traer muchos problemas. Así que es súper importante acercarlo un poco y mejorar su proceso. En algunos proyectos también tenemos un sistema donde están como las dos opciones. Si usted quiere reciclar, en el fondo clasifique, se va a gestionar, se va a valorizar, le vamos a dar el feedback de lo que está pasando, etc. Pero también nos faltan las personas que no quieren clasificar, no quieren participar. Esas personas, en el fondo, tienen que dejar su residuo en unas bolsas que son proveídas por la administración, son bolsas que proveemos nosotros, y se van contabilizando. Entonces, a fin de mes, los que produjeron más basura son los que pagan más. Y los que reciclaron más, en el fondo, pagan mucho menos. En el fondo, la lógica, el que contamina paga. Y el que quiere usar los sistemas de valorización, en el fondo, tiene un acceso mucho más libre. Y eso, naturalmente, ¿qué pasa? Como empieza a pegarle en el bolsillo, todos se motivan y empiezan a preocuparse un poquito más de cómo lo están haciendo. Y aquí ese es un poquito el modelo. Naturalmente hay muchas más cosas, hay muchos más frentes, los temas de comunicación, ya también vamos a profundizar un poquito en eso. Antes de pasar a los clientes, solamente un como comentario. Hasta aquí lo que vimos un poquito como el modelo en la parte más como ingenieril. Si se fijan, tiene una lógica en la infraestructura, tiene una lógica en el modelo operacional, hay un sistema, ¿ya? Pero además de esto viene toda la parte blanda, que hasta aquí no la hemos comentado mucho. ¿Cómo hacemos que la gente participe? Más allá de la cuestión económica que mencionamos, pero igual eso no tiende a no ser suficiente. Así que ese es como un desafío de lo que vamos a conversar después, de lo que vamos a conversar en relación al modelo propiamente tal, y ahí los vamos a invitar también un poco a participar. Bueno, y solamente para cerrar esta presentación, en relación a un poco también para que se imaginen dónde estamos trabajando con este sistema. Nosotros hoy día trabajamos para cualquier inmueble, uno que no exista, pero que va a existir. Entonces, como les comentaba al principio, proyectos nuevos que van a desarrollarse desde ahí, queremos saber dónde va a estar la sala, cómo se van a enfrentar. Ya, y ese tipo de proyectos hoy día tenemos del orden de, en realidad son como hasta 100 proyectos que hemos desarrollado y hay de todo, ahí se fijan, están desde las bases antárticas, las tiendas de IKEA en Colombia, el nuevo edificio corporativo del Banco Santander, son súper hartos. Y la verdad, también tenemos hospitales. En general nos ha pasado que el sector de la industria inmobiliaria que está apostando a este tipo de cuestiones, en el fondo, afortunadamente, son un poco los que la llevan en materia de desarrollo. Tenemos un desafío súper importante también involucrarnos quizás en cosas más asociadas a la vivienda social. ¿Cuál es el problema ahí? Que en general los presupuestos son mucho más acotados y cuesta más financiar este tipo de intervenciones. Pero tenemos la esperanza que se pueda. pero por ahora, en el fondo, vamos
Aquí también algunos proyectos en implementación, está el mercado urbano Tobalá, no sé si lo ubican, edificios residenciales y de suites, es súper interesante. En el aeropuerto de Santiago también hicimos un piloto durante un año. Estamos buscando financiamiento para expandirlo a toda la operación de todo el aeropuerto, Centro Comercial Open Kennedy. Y hoy día en operación también son del orden, son como 70 proyectos en operación más o menos. Los bancos han sido como actores súper importantes para nosotros, porque nada, pues ellos en el fondo tienen una responsabilidad gigante, ellos le manejan la plata a la gente, entonces en el fondo ellos no pueden tener ninguna yayita, entonces por eso es que también se motivan un montón. Y hoy día trabajamos con 7 bancos y estamos en un plan de implementar a sucursales. Ahora, a pesar de que el banco puede estar muy motivado a nivel corporativo, siempre nos va a pasar que los distintos colaboradores del banco, ¿cómo conectamos con ellos? ¿Cómo generar un impacto ya más en las personas? Y de nuevo, ese es un poco el desafío que vamos a comentar ahora. Así que eso es un poco el funcionamiento en general, y también ahí le dejo la palabra a la Coti para que nos cuente un poquito cómo lo abordamos. Gracias. No sé si hasta ahí hay alguna duda, como Sí, por favor. de lo que hacemos, de lo que se les explicó. Ya, buenísimo. Bueno, yo me llamo Constanza y estoy a cargo un poco del área de cultura de la empresa, ¿ya? Y ahora pasamos como a esta como segunda parte, que es toda la parte de cómo nos relacionamos, cómo enseñamos, cómo culturizamos y cómo educamos a todas las personas que participan en nuestras distintas comunidades, ¿ya? Tenemos comunidades o clientes, como les contaba Ignacio, muy distintas, muy variados. Por lo tanto, el flujo de gente y el tipo de gente es muy distinto, ¿ya? Y ahí es donde se nos dificulta un poquito la forma en la que llegamos a esas personas, educamos y culturizamos sobre los sistemas de reciclaje, los sistemas de compostaje, los sistemas de reducción de basura y cómo adherimos y hacemos partícipe a esta comunidad de los programas, ¿ya? Para que nosotros en el fondo tengamos éxito y nuestros programas tengan buenos índices, etcétera, necesitamos de la participación de todos. ¿Por qué? Porque, como bien les contaba Ignacio, todos generamos residuos, cada uno de nosotros. Entonces, en el fondo, si no somos todos conscientes de ese residuo y de qué podemos hacer con él, lo que pasa es que hay un gran porcentaje que no está participando y que no se está adhiriendo, y por lo tanto eso se está yendo al relleno sanitario, que va un poco en contra de nuestro gran objetivo, ¿ya? Como empresa. Y ahí, obviamente, aquí van a haber algunos temas que se van a repetir de lo que habló Ignacio, pero está bien reforzarlo. Como contexto general, una persona genera 1,3 más o menos kilos de residuo al día, ¿ya? De eso solamente se recupera un 2%, lo que significa que hay un 98% que se va a relleno sanitario y que cuesta mucho recuperarlo, y cuesta mucho que se entienda que eso no debiese ir al relleno sanitario, sino que podría ser tratado, revalorizado o hasta no generado, ¿ya? Y siempre nosotros intentamos como empujar un poco lo que es la no generación del residuo, ¿ya? Y por ese lado nos hemos dado cuenta de que debe existir muchas cosas para que eso pase, ¿ya? Y ahí está un poco lo que contaba Ignacio, o sea, debe existir una infraestructura correcta, debe existir un sistema de gestión correcto. Nosotros nos hacemos cargo, por ejemplo, de que todos los residuos que se generan en un edificio sean llevados por los gestores correctos hacia plantas de valorización. Entonces nos encargamos de que el servicio sea lo más integral posible, ¿ya? Y obviamente, hoy en día también nos hemos dado cuenta de que no es solamente el contexto de los residuos, la cantidad de externalidades negativas que genera la basura, sino que también se están constantemente generando leyes, empujando proyectos, y obviamente el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad está súper de moda, se podría decir, o la gente se está preocupando cada vez más, las empresas y nuestros clientes obviamente, preocupándose un poquito más de cómo hacerse cargo un poco de lo que generamos y de las externalidades negativas que pueden generar tanto los procesos o el consumo, etcétera, ¿ya? Y ahí viene un poquito el quiénes somos nosotros y cómo contarles que somos bien integrales. Efectivamente, como les mostraba al principio, Ignacio, tenemos espacios de clasificación
para que cada uno de ustedes separe sus cosas, pero también tenemos los carros, ponemos las plantas, o sea, los puntos de acopio generales, pero también nos encargamos de los gestores que vienen a buscar las cosas y todo eso se termina como juntando en una plataforma digital que se llama Prima, ¿ya? En esa plataforma nosotros reunimos todo lo que es la información que se saca de los edificios y con eso nosotros generamos certificados, índices, información, etcétera. ¿Y desde dónde viene o cuáles son como los grandes pilares o las grandes patitas de la empresa? Partimos por la infraestructura como la parte número 1, obviamente, en donde desarrollamos, ejecutamos, planificamos y ahí entran arquitectos, entran constructores y generamos en el fondo este espacio correcto. Luego, lo que es la operación, que en el fondo nos encargamos de la logística, nos encargamos de la administración, nos encargamos de solucionarle en el fondo ese problema del residuo al cliente y nos lo llevamos, lo trabajamos, etcétera. Y por último, o penúltimo, viene la parte de la cultura, ¿ya? Y ahí es donde hemos ido como explorando diferentes situaciones o diferentes como planes de cómo enseñar a la gente. Obviamente que hay una gran parte que es capacitar, enseñar, educar, explicar, obviamente, cómo se usan los distintos sistemas, cómo se usan las distintas infraestructuras. Pero, y bueno, y por último el tema de la data, que es lo que les contaba de Prima, que es la parte de la digitalización. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que existe mucha dificultad de que las comunidades y las personas se adhieran a los sistemas de reciclaje y compostaje que tenemos hoy en día, ¿ya? Que se adhieran de verdad, o sea, que entiendan de qué se trata, que lo internalicen y que se hagan parte un poquito de los programas que tenemos implementados, ¿ya? Por lo tanto, un poco lo que se relaciona con el desafío que hoy día venimos a plantearles, es que necesitamos un mensaje y una campaña que sea adaptable a la realidad de cada uno de nuestros clientes. Como les contaba Ignacio, tenemos clientes desde centros comerciales, edificios de oficina, edificios residenciales de muy distinta como naturaleza y necesitamos una campaña o un mensaje que pueda llegar a ellos de manera que sea moldeable, o sea, que pueda llegar a ellos como de manera general, ¿ya? Y junto con esto, ojalá sensibilizar, culturizar y fidelizar el uso de los sistemas de B0 en los distintos, con nuestros distintos programas, ¿ya? Bueno, y la idea un poco de eso es comprometer a las personas, ¿ya? Y comprometerlas puede ser a través de un mensaje, pero también creemos que puede ser a través de un objeto, a través de algo que identifique, por ejemplo, que yo me estoy comprometiendo con el programa, que yo estoy participando del programa. Entonces, es un poquito, el desafío ahí es como apelar a su creatividad y pensar de qué manera podemos fidelizar a todas estas personas. Considerando que hay personas que entran y salen de los edificios todos los días y hay personas que pueden entrar un día y al mes siguiente no entrar, como puede ser el caso, por ejemplo, de la gente que entra a MUT, como puede ser el caso de la gente que entra a una oficina todos los días del año. Entonces, ahí está un poco el desafío. Eso. Sí, un poco para complementar lo que dice la Coti, que está buenísimo. En el fondo, dicho de otra manera, yo que soy ingeniero siempre caigo en eso. En el fondo yo siempre siento que lo que nosotros hacemos con la infraestructura, o sea, hay una lámina que hablaba de la infraestructura, la operación y la cultura, ¿verdad? Nosotros decimos son como las tres patas de la mesa y son las tres patas que permiten que no cojee. En el fondo, la infraestructura es como lo primero que hacemos siempre. Es como lo más práctico, digamos. O sea, si no tengo un contenedor donde dejar los residuos o una repisa, como estamos mostrando, en el fondo no hay nada que conversar, ¿verdad? Porque ya partió una cosa realmente desordenada. Es difícil pensar en que yo voy a clasificar mis materiales si no tengo dónde dejarlos. Después de que yo empiezo a copiar los residuos, en el fondo tiene que haber algún sistema para que o yo o alguien, si pensemos en nuestra casa, si alguien se motiva y pone un punto de clasificación, pero nadie se preocupa de llevarlo al punto limpio, eso va a ser un desorden, se va a desvalidar y alguien va a decir, ¿sabes qué más ha sacado esta cuestión?
¿verdad? Así de simple. Imagínense eso en un centro comercial, va a ser peor. O sea, si a alguien se le ocurre poner un punto de clasificación, pero no hay nadie que sea responsable de retirar esos materiales, de nuevo, se va a prohibir el uso de ese punto. Entonces, primero la infraestructura, después tenemos que resolver el sistema de cómo se retira ese material, que esa es la operación propiamente tal. Hasta ahí, hasta el punto 1 y 2, tengo recién el sistema. Es como que yo proveo el sistema, es como que me compré el auto, por decirlo así. Después de eso yo tengo que hacer que la gente sepa usarlo y sepa usarlo bien. Y esa es la parte más difícil, porque nosotros como empresa podemos ir a convencer, por ejemplo, a un gerente o un encargado de operaciones de un centro comercial, a un administrador de un edificio residencial, etcétera. Muchas veces estas cosas vienen de lineamientos corporativos súper arriba y que dicen ya hay que hacerlo, se preocupan de habilitar el sistema, ya está habilitado el sistema, después tengo un cierto índice de desempeño que son las personas más como motivadas con el tema, pero ¿cómo capto, digamos, el típico 80-20? Tengo un 20% de las personas que ya sí me interesa la cuestión ambiental, obviamente la cuestión etaria importa, las nuevas generaciones son mucho más, lo tienen metido en su ADN, pero en la mayoría de las comunidades hay muchas veces el personal de aseo incluso son gente mayor, entonces cuesta un poquito más llegar a esa gente. Entonces, a nosotros hoy día nos ha salido súper bien como la forma de habilitar el sistema. Y lo que nos resulta mucho más difícil es el cómo conectamos con las personas, cómo le explicamos a las personas de que ellos son los verdaderos agentes de cambio. Porque es lo mismo que yo tenga, siguiendo con el ejemplo, me compré el auto, quizás me compré el Ferrari, pero si no sé manejar no llego a ningún lado, lo voy a chocar ahí en la esquina. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas sean los verdaderos agentes de cambio y ellos sean los que empujen? O sea, ojalá incluso que las mismas personas nos demanden más servicios. ¿Sabes que yo quiero clasificar estos materiales y por qué no se puede reciclar este producto acá en este edificio? O sea, ojalá que pasaran de ser actores pasivos a actores súper activos en relación al desafío de reducir la basura. Ese es un desafío súper grande. Naturalmente hemos tenido un éxito en ese sentido hasta cierto punto, pero nos encantaría que ustedes nos ayudaran a pensar en cómo logramos de verdad como sensibilizar a las personas, cuál es el nervio que hay que tocar en el fondo para que la persona pase de ser un actor pasivo a un actor activo y se motive y que vea que ellos sí pueden generar una diferencia. Hay un problema típico en en los temas ambientales, que cuando siempre nos muestran, uno también cae en el problema de que uno muestra unas cifras siderales, así como son 8.000 millones de toneladas de residuos en el mundo que terminan toda la naturaleza con el relleno sanitario. Y uno piensa, uno como individuo, y es como, está bien, pero ¿qué tengo que ver yo? ¿Cachai? O sea, en el fondo, yo no estoy produciendo 8.000 millones, yo produzco lo normal y todo el mundo, y además, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, y ese es como el típico problema de que vemos que los problemas ambientales o este tipo de desafíos los tiene que resolver alguien más. Y la verdad no nos damos cuenta que nosotros como personas podemos aportar nuestro granito de arena. Y si todo el mundo hiciera lo mismo, moveríamos el mundo para el otro lado. Entonces, ese es como un poquito el desafío. ¿Cómo generamos una campaña, una forma de conectar con las personas que le digamos, mira, tú eres la diferencia y si tú haces esto y todos nos sumamos, en el fondo vamos a generar un cambio profundo. También aquí como un elemento al desafío que tenemos que tener a la vista es que es muy importante que este desafío, la forma a través de la cual bajemos esta campaña o este recurso comunicacional, lo que sea, en el fondo tiene que ser súper replicable, ojalá que sea como contagioso, porque la verdad es que tampoco podemos estar como invirtiendo permanentemente hoy día nos cuesta mucho a nosotros, cada vez que queremos ir a explicarle algo a alguien, tenemos que ir a su oficina, porque uno le manda un mail y no pescan, entonces como gastamos muchos recursos nuestros de ir y explicar, y uno va y le explica y después igual lo hace mal y es como chuta, ya, vamos de nuevo, es como una pega que en parte le toca a la Coti y a la Tere, así que ya son expertas en eso y tienen mucha paciencia, pero en el fondo, ¿cómo logramos, ojalá, salir de ese agote de tener que estar permanentemente insistiendo? ¿Cómo en el fondo tocamos ese nervio? Por eso como que me gusta ese concepto, ¿cómo generamos ese cambio de foco para que las personas en el fondo se motiven realmente y pasen ellos como incluso a exigirnos a nosotros? Y que sea una cuestión ojalá como media contagiosa, que no represente tener que ir a verlos, ¿me cachai? O sea, tiene que ser una cosa como súper replicable, que sea como económicamente viable.
para tener más alcance, porque al final, claro, quizás hay una campaña súper buena, pero si es muy cara vamos a llegar a un poco de personas, pues se nos van a acabar los recursos. Entonces, ojalá algo que sea como casi que se viralice, pero que también en primera instancia que se viralice, ojalá como dentro de las mismas comunidades, que es donde está el sistema, porque tampoco podemos caer en lo otro. Tampoco podemos caer que esta cuestión sea como una campaña que trascienda, o sea, ojalá que trascienda las comunidades veceros, pero ojalá que el primer objetivo que tiene que cumplirse es que sea sobre las personas que están en estas comunidades. Nosotros tenemos ciertos canales de comunicación, que son los correos electrónicos o algunas intervenciones físicas en los espacios, etcétera. Pero por ahí va un poco la cosa. O sea, en primera instancia, el primer objetivo es en las comunidades veceros. Si esto trasciende más allá y en el fondo invita a que seamos nosotros u otros actores también puedan habilitar sistemas similares, genial. Pero eso es un poquito el orden de prioridad también para efectos del desafío. Eso, no sé si hasta aquí hay preguntas, alguien quiere agregar algo, Tomás, Tere, Coti. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, obvio. Toma. Entonces, en resumen, lo que quieren... O sea, nuestro target en esta ocasión sería B2B más que B2C. Más que nada, o sea, a quienes queremos comunicar, es como comunicar a las personas dentro de las comunidades. O sea, dentro de, no sé, por ejemplo, personas que trabajan en el banco, trabajar con las personas que trabajan en el banco, no a las personas que van al banco. ¿Eso es lo que quieren hacer? Sí, en estricto rigor, a priori sería B2B, pero en la práctica igual lo podéis ver como B2C. Porque en el fondo, ¿qué pasa? Tú de hecho, sin ir más lejos, siguiendo con el ejemplo del banco, uno puede habilitar los sistemas, comunicarlo, etc. Pero al final muchas veces nos pasa que el colaborador del banco es como un poco, mira, a mí no quiero nomás, quiero tener el basurero aquí al lado de mi escritorio y no me importa. Y al final, en ese sentido, yo siento que tiene más cara de B2C que B2B. Porque la parte de B2B, como a los administradores, todo eso lo tenemos cubierto. Son gente que, en rigor, tomó muchas decisiones para que esto, o sea, el mismo B2B, como la empresa probablemente tal, con los responsables que ellos designan. En el fondo, ellos ya han tomado muchas decisiones para que esto avance de alguna manera, para habilitar el sistema. Ellos han invertido en infraestructura, han transmitido las comunicaciones de alguna forma. Yo te diría que esto tiene más cara de B2C que B2B. Porque en el fondo, a pesar de que, si yo trabajo en un banco, claro, yo estoy en un contexto big, ¿verdad? Pero en la práctica, yo igual soy una persona natural que tengo mis convicciones, mis creencias, etc. Y lo que necesitamos es eso, entrar en esas convicciones, entrar en esas creencias y en ese cambio, en esa persona. Eso no lo vamos a hacer a través de una instrucción de la empresa. O sea, esos recursos ya de alguna manera los tenemos como, no te voy a decir que los tenemos agotados, tenemos que dar harto espacio en eso. Nos queda harto espacio como que venga como una instrucción de la empresa, pero la verdad es que el desafío sentimos que tiene que ver más con las personas naturales, independientemente que trabajen en el contexto empresarial. Ok, y otra pregunta más que nada, en la parte del entregable, era, ¿qué es lo que ustedes esperan que entreguemos? O sea, se entiende lo de que sea una campaña, pero si esperan que sea una campaña audiovisual, o sea, tengamos, no sé, videos, o si quieren que hagamos una campaña más conceptual, que nos enfoquemos solamente en un concepto, o si quieren como instrucciones, o si quieren que nos veamos en digital o en presencial. En rigor no tenemos muchas como limitaciones en ese sentido. O sea, puede ser cualquier formato, puede ser una intervención audiovisual, puede ser una intervención física, puede ser distintas cosas. Nos gustaría que en este punto todavía como que tengamos esa flexibilidad para que no perdamos la capacidad creativa del grupo. Lo que sí, obviamente necesitamos o sea, nos gustan las cosas conceptuales, pero sí necesitamos que esté bajado. O sea, no nos sirve como el concepto, porque después quizás el bajarlo en el fondo no va a ser tan fácil o sencillamente va a haber que hacer una pega que idealmente ya esté un poco procesado. Ok, y otra pregunta que también me salió desde que dijeron que necesitaban que fuera económicamente viable, ¿cuál es el presupuesto que nos podrían dar, indiferentemente de si puede ser un estimado o puede ser más o menos? ¿Cuánto es el estimado con el que deberíamos pensar antes de hacer la campaña? Déjame, no quiero caer en los ejemplos, solamente voy a caer en el ejemplo extremo de lo que es caro, ¿ya? Sí, por eso. El ejemplo de lo que es como... hoy
día, nosotros cuando por ejemplo, habilitamos el sistema en un centro comercial o en un edificio de oficina, cuando hay una tienda que no entiende algo, o sea, uno puede mandarle el manual, cómo funciona, todo, explicarle todo un documento, PDF, está preparado, incluso llamarlo por teléfono y explicarle, pero la verdad es que no generan muchos cambios. Déjame un poco como también agregar otra cosa antes de ir a tu respuesta. Nosotros cuando habilitamos un centro comercial, nosotros ponemos los contenedores a nivel de áreas comunes y todo, pero en la práctica, igual la oficina o las tiendas o lo que sea, en el fondo necesitan de alguna manera organizarse internamente. Entonces muchas veces les pasa que llega alguien y les dice como, oye, acá hay un sistema y ustedes tienen que clasificar y entregar los materiales clasificados. Ellos como que quizás lo entienden a priori, pero igual tienen que hacer un esfuerzo de alguna manera. Alguien tiene que preocuparse de poner los contenedores y hacer que eso ocurra es muy difícil. Entonces, en rigor cuesta movilizar, ¿ya? Y por eso es que uno muchas veces termina yendo presencialmente a explicar, como mira, esto tú lo tienes que hacer así, sí, podrías poner este tipo de contenedores, bla, bla, bla. O sea, en el fondo, y eso es un ejemplo súper caro, el que vayan personas a tener que explicarte a tu casa, imagínate, ¿cómo puedo escalar eso? Si yo habilito un edificio que tiene 80 oficinas, o sea, yo habilito un edificio y al final yo tengo que ir a hacer una visita y de repente más de una visita a las 80 oficinas, imagínate cuánto me demoro en eso. Y además muchas veces lo hago y ni siquiera ocurre. Entonces eso es muy caro. Tener un profesional o una persona que esté visitante, imagínate lo poco escalable. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuántos edificios hay en Santiago? Imagínate que todo fuera así. Imagínate que yo si contrato internet tiene que ir alguien a mi casa a enseñarme cómo usarlo. En el fondo eso no es viable. Entonces aquí necesitamos como de alguna manera que el concepto toque directamente sobre las personas para que ellos tomen el interés y ellos hagan el esfuerzo para entender cómo funciona y cómo conectarse con el sistema. Entonces, no te sabría decir un monto, pero yo, y tampoco me gustaría decirte una forma como resolverlo, porque eso va a estar muy... voy a dar dos ejemplos nomás así de como cosas, no sé. Una campaña digital, ¿cachai? Que tenga algún grado de viralización, obviamente eso tiende a ser súper barato, ¿cachai? Porque tú generaste como el contenido y si la gente misma lo difunde, eso es como casi que costo cero. Probablemente no es costo cero, igual tenés que como dirigirlo un poco. Otro ejemplo puede ser una cosa que la gente quiera adquirir, por algún motivo, quizás es como un sello identificador, por decir algo, quizás eso también puede ser costo cero. O sencillamente puede ser una campaña con intervenciones físicas que quizás el costo tiene que ver con y que después puede ir rotando, no sé, son como... Estoy cayendo en el ejemplo, que es lo que no debería hacer, y así que bórrenlo y piensen en otra cosa, pero en el fondo ojalá algo que sea como más, que se multiplique, pues ese es como el objetivo, obviamente puede ser un término medio. Hoy día está en una condición súper difícil, donde tenemos que ir haciendo visitas presenciales, algo de contenido digital entregamos y algo de impacto tiene, pero aquí necesitamos como, si tuviera que usar una palabra clave, como la sensibilización. La sensibilización que haga que yo al ver este contenido, yo lo quiero para mí. Entonces yo lo tomo como un desafío propio. ¿Ah? Ese es como un poquito lo que necesitamos. Ok, No y otra pregunta más que nada de la curiosidad. ¿Qué pasa con los residuos? Porque lo tocaron como muy por encima, que era como lo de crear energía y tal, pero ¿cómo funciona esa parte? ¿Qué pasa con los residuos? Porque llegamos hasta que llegan a una sala en donde están todos separados, bien, hasta ahí, pero ¿qué pasa después? Eso nos faltó un poco explicarlo. En el fondo, efectivamente, imagínense una sala, un edificio de 20 pisos, que se tiene una sala de residuos, digamos, como la mitad de este recinto. Y tiene ahí acopiado, que sé yo, los plásticos, las botellas, los, qué sé yo, Tetra Pak. ¿Qué más tenemos? Los cartones. También tenemos en algún punto los residuos orgánicos que se acopian en estos contenedores. Ya, entonces, yo tengo mis residuos como organizados. Usualmente aquí existe una frecuencia de retiros como semanal o 2 veces a la semana, una cosa así, dependiendo un poquito el tamaño del proyecto. Y en general, a priori, cada uno de esos materiales se destina a distintas plantas de valorización. O sea, por ejemplo, los cartones se van a plantas que procesan los cartones y generan nuevas cajas o productos similares. Los plásticos se van a fabricar nuevos plásticos. Entonces, en general, cada material
se va a distintas, con camiones especializados, con certificación y todo, a distintas plantas de reciclaje. Eso es como un poco el cuento corto, digamos. Es un poco más complejo que eso, naturalmente. Hay veces que hay residuos que tienen que ir a una estación de transferencia donde hay un proceso adicional y después se van a otro centro de valorización. Los residuos orgánicos, la mayoría los mandamos a plantas industriales de compostaje. En el fondo se hace compost, se agita con maquinaria y se produce compost que después se devuelve a la tierra. También hay residuos peligrosos, qué sé yo, eso ya es un mundo, que los aerosoles se perforan y después se recicla el metal. Hay un montón de cosas. Las pilas es un tema bien delicado, en Chile no se reciclan, sino que se disponen en forma segura, en Chile no tiene reciclaje de pilas. Entonces hay un montón. Nosotros tenemos proyectos donde hemos caracterizado hasta 30 tipos de materiales. Y cada uno tiene un tratamiento distinto. Nosotros necesitamos a las personas para que aporten la primera parte, que es organizar relativamente bien de manera que después la industria pueda funcionar. Entonces nosotros nos preocupamos de esa etapa, llegar hasta un punto en que suficientemente bien organizado, de manera que después la industria pueda tomarlo y procesarlo de una forma. Porque si no tenemos este primer proceso, y bueno, nosotros hacemos esa coordinación, nosotros tenemos como convenios, digamos, con todas estas empresas de reciclaje y algunas de ellas tienen convenios con otras empresas que están más agua abajo, y en algunos casos también tenemos el tratamiento in situ, que es donde en vez de tomar todo este material y mandarlo a una planta de compostaje, sino lo que hacemos es que tenemos un equipamiento al interior del inmueble y lo procesamos ahí. Y ahí generamos compost para la misma comunidad. Entonces son proyectos muy bonitos. Y hay un proyecto en particular que en el fondo, respecto a la energía, que justamente tiene una tecnología más avanzada todavía, una inversión mucho más grande, que va a procesar este residuo orgánico y va a producir energía para el mismo edificio. Y además del fertilizante. Entonces eso ya es como el top de línea de tecnología, un desafío grandote, todavía nos faltan ciertas cosas que se cumplan, pero en el fondo hasta ese punto se puede llegar. Gracias. También hay otros proyectos que tienen que ver, yendo un poquito a la vanguardia de lo que estamos haciendo, hay otros proyectos que tienen que ver con proveer sistemas de reutilización. Hoy día en los patios de comida y todo esto hay mucho descartable. O sea, si uno va a un restaurante de comida rápida, te dan una cuestión que todo lo que tú comiste después, si no te lo comes, se va a la basura, ¿verdad? El vaso, ya todo incluido. Eso ya, además, hay cambios normativos que le van a exigir a los restaurantes que eso ya no se puede hacer. Entonces estamos desarrollando sistemas para que todos estos envases sean reutilizables. En el fondo nada de esto termine en la basura, sino que tenga distintos ciclos de uso, y así en el fondo como que el único residuo va a ser lo orgánico. Por eso el tema de lo orgánico es como un tema relevante. Ahora sí, muchas gracias por la respuesta. Eso, no sé si hay más preguntas. Actualmente lo que hacen para poder culturizar son presentaciones, visitas, ¿eso es lo que se ha dicho en ese sentido? La Coti es la experta en la tele también, así la dejo a ella. Sí, o sea, lo que más hacemos, tenemos en el fondo un plan que cada vez que abre o como que empieza a funcionar una nueva comunidad, empieza ese plan que funciona como con mucha información, inducciones o capacitaciones como a un representante de cada unidad, le decimos nosotros, que puede ser cada tienda, cada local, cada oficina, y a ellos le hacemos una capacitación e intentamos de que esa persona sea como nuestra contraparte, le llamamos encargado de sostenibilidad, y esa persona su gran responsabilidad es como lograr bajar esta información al resto de la oficina o al resto de la tienda, etc. Entonces, en el fondo, ese primer proceso se realiza y funciona súper bien, pero lo que en general pasa, y es como donde se corta ahí un poco la comunicación, es entre esta persona que es la responsable de bajar esa información al resto de como la gente que trabaja ahí. Entonces, no siempre ocurre. Y cuando eso no ocurre, al final el programa cuesta mucho más que prenda, porque en el fondo una persona de las 100 que trabaja ahí entiende y sabe lo que está pasando en donde, no sé, en donde trabajan o en donde van a comprar, ¿cachai? Entonces, ese es como un poco el plan que tenemos. Y también, obviamente, el tema de las visitas y las reuniones como uno a uno es lo que también nos funciona para que se motiven y no sé, pues pongan infraestructura y pongan gráfica y hagan capacitaciones a sus colaboradores, pero el porcentaje que hace eso es muy bajo todavía. ¿Ya? En el fondo ahí el personaje, el encargado de sostenibilidad, que le ponemos ese nombre como
como de adrede. En el fondo es como tratar de que él tome una posta de que tiene una misión. Si bien viene una cosa súper administrativa, como que la administración del edificio implementa el programa y convoca la designación de encargado de sostenibilidad, hasta ahí es como súper formal, ¿ok? A alguien tenemos que definir, y ahí es bien sorprendente la diversidad de casos que tenemos. Hay algunas veces que es como que algunos no sabemos bien por qué, puede ser un tema 100% de liderazgo, de principios corporativos, del ambiente laboral, no sabemos bien por qué, pero de repente pasa que les llega la noticia del programa y lo toman y les encanta y nos llaman y quiero más y se motivan y se movilizan y quieren equipamiento. Y hay otras veces que es como que hay que estar rogando para que te respondan al correo. O sea, en el fondo, en ese sentido tenemos ejemplos que están diametralmente lejos y ahí también un poco, hoy día nuestro partner, nuestro partner sea bueno o no, es el encargado de sostenibilidad. Entonces aquí un poquito la campaña es como incluso, si logramos pasar esa barrera, ojalá que ya como que incluso poder prescindir de esa persona, ¿sí? O sea, en el caso que no sea un actor positivo, me refiero. O sea, quizás para un encargado de sostenibilidad que no es muy motivado, que sencillamente tiene otra responsabilidad en la organización, no tiene tiempo para esto, ojalá que, qué sé yo, si fuera como conceptualmente, llegar a él y que él lo tome y lo entregue, ya no es necesario nada más. Ese es como un poquito como conceptualmente, pero... o incluso quizás algo que ni siquiera tengamos que pasar a través de él. O sea, algo que puedo ver en algún lugar o acceder de otra forma, genial también. Por supuesto. Tenía dos preguntas. La primera era si nos podían contar un poco macro quizás mi pregunta, pero para contextualizar un poco. La primera es como cuando ustedes llegan como a captar a un cliente, por lo general, ¿con qué compiten? Como para entender un poco la situación actual. Y la otra pregunta puede ser un poco general, pero todo el rato tenía un poco esa interrogante, digamos, si es que nuestra intervención puede ir más allá de la campaña. Me refiero como pueden haber cambios en el modelo de negocio propiamente tal, pensando, ponte tú, todo el rato pensar los incentivos económicos, ponte tú, que dan, no sé, en Europa, que tú llevas de vuelta la botella y te devuelven plata. O lo que hacía Run to Give, que también había como algo más tangible. Acá nosotros podríamos como pensar en un cambio así, o hay que asumir que el modelo es así y no pasamos en eso. No, o sea, primero muy buenos puntos. Respecto del primer punto, como contra quién competimos cuando nos enfrentamos a un cliente, digamos, es una respuesta que nunca es tan directa porque depende un poco del caso. O sea, en general te diría que el concepto que nosotros proponemos, que es full concentrado en organizar los residuos al interior de la comunidad, en el fondo no hay tantos actores que estén como tan especializados en eso, que es una cosa bien específica. O sea, no es porque seamos tan únicos en el mundo, sino que es porque es una cosa muy específica. Entonces, no se me ocurre como algún actor como tan enfocado en eso, pero naturalmente de cara al administrador, cuando nos enfrenta a un cliente, digamos, ellos lo que quieren es reciclar y que sus residuos... Entonces, en ese como sentido más amplio, ahí sí aparecen un montón de actores. Hay muchas empresas de reciclaje que en el fondo tienen como camiones, servicios de recolección, y ellos también se involucran en proponerte contenedores. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos ni un camión. Nosotros como modelo, nosotros somos administradores de residuos, no somos gestores de residuos. Entonces, hoy día te diría como si tuviéramos que hacer como un barrido un poco de cuáles son los actores de la industria. En el desarrollo, en los proyectos que son como en fases tempranas, digamos, o sea, en el desarrollo inmobiliario, hay como, ponte tú, 7, 8, puede haber un poco, yo no conozco mucho más, pero deben haber que hasta 20, ponte tú, especialistas de desarrollo de proyectos de basura. Así se han llamado históricamente, que son unos especialistas que te designan como el recinto, el complemento normativo, check. Pero te queda una sala donde el equipo comercial dijo, no me quiten metros comerciales, pongan la sala por allá escondida, se tramite y ponen puros contenedores de basura, no hay nada asociado a eso, es como el permiso sanitario. Y ahí el edificio tomó muchas definiciones. Entonces, esos son empresas especialistas de desarrollo de proyectos de basura. Y ahí nosotros también vemos una oportunidad gigante, involucrando en todos los proyectos que están en desarrollo, a que vengan pensados con el modelo. Y ahí sí somos muy diferenciadores.
Y ahí es donde también tenemos los proyectos más innovadores hoy día, o sea, el Mall 4 de Parque Arauco que viene con todo el sistema, y eso no sé si hay demasiadas alternativas para los... Ahí es donde te diría donde más nos diferenciamos. En la parte operacional, ahí sí nos toca competir contra los gestores mismos, que hay algunos que son más como emprendimientos más pequeños, como que más boutique, digamos, como que te retiran los residuos con todo el perfil, o también nos vamos a clientes, a proveedores más de naturaleza un poquito más industrial, que tienen como son súper competitivos y con volúmenes más grandotes, y ahí obviamente nos cuesta un poquito más convencer al cliente de que somos un buen actor, porque en el sentido de que le ayudamos a organizar eso con los mismos gestores. Y al final, estos mismos que son competencias muchas veces también son proveedores nuestros, o sea, son partners para la operación. Entonces, no sé si respondí bien la pregunta, pero sin dar nombres, ¿para qué? Y respecto a lo segundo, mira, a ver, se puede, es súper interesante, quizás podríamos pensar algo de... Ahora la pregunta es ¿cómo financio eso? ¿Por qué? Porque si es que nos encantaría una idea donde si al usuario se le paga por entregar una botella, buenísimo, pero necesito saber cómo lo financio. Porque hoy día la realidad es que un edificio que clasifica sus residuos, todo perfecto, etc., y que retire el material, todo, por cada uno de esos materiales el edificio tiene que pagar. Entonces, en rigor, no hay nada de plata sobre la mesa. O sea, lo que yo tendría que hacer es, ¿por qué hay que tienen que pagar? No es que el cartón y el vino no tengan un valor, tienen un valor. Lo que pasa es que el costo de gestión, el costo de retiro, o sea, la logística, vale mucho más plata. Llevado bien a número. Por ejemplo, hoy día un camión lleno de cartón que puede llevar, no sé, digamos 1 tonelada, para simplificar los números, el flete que se paga por ese camión, o sea, lo que cuesta el camionero, la logística, todo eso, puede llegar a costar 3 UF, ponte tú. Esos son como, simplificámoslo, como digamos entre 50 y 100 mil pesos. Lo que me van a pagar por ese material es del orden de 20, 30 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? Al final lo que uno hace, la industria está un poco adaptada de esta forma. Antes era distinto, antes los costos de gestión eran más bajos y antes se podía pagar por material. Pero hoy día, si yo tengo un montón de cartón en mi casa y le llamo a alguien para que lo retire, me va a decir, ya ok, yo te cobro 100 lucas por llevarlo y te devuelvo la plata que son 30, 40 lucas. Entonces al final en la práctica, ¿sabes qué más? Págame 60. Entonces, eso incluso con el cartón, que es un material fácil y que tiene una salida económica. El plástico no tiene casi nada de salida económica porque los costos de gestión son más altos todavía. El Tetra Pak, cero valor económico. El vidrio es un poquito distinto. El vidrio, la gestión se paga sola con el material. El orgánico, el costo de tratamiento es altísimo, ningún valor por ese tema. Entonces, es una súper buena idea, es como súper lindo el concepto, pero si hacemos eso, sería ideal, pero tiene que ir con la forma financiera. ¿Cachai? No tengo idea, quizás puede ser que le decimos, no sé, al generador, que igual la ley REP debería tender a llevar a esto, pero todavía es como... tienen que pasar muchas cosas para efectivamente poder financiarlo, no sé si me explico. O sea, yo creo que la profesional y tú, como con ese proyecto, ponte tú, que era de mayor envergadura, que después podían ahorrar, por ejemplo, el edificio, no hacer los gastos comunes. Ahí hay un beneficio ya como más cercano, pues, para los residentes, por ejemplo. Claro, por eso pero en los otros contextos, claro, es mucho más lejano. Es muy difícil, o sea, lo que nosotros hacemos hoy día, desde el punto de vista económico, tiene que ver más con cobrar por la basura que con fomentar el reciclaje. Porque ojo que el reciclaje está un poco en un pedestal, pero no es tan bueno desde el punto de vista del tratamiento. O sea, siempre, durante los últimos, qué sé yo, 20 años, voy a decir, como que el reciclaje es un tema que se le ha dado harto bombo porque es mucho mejor que botar la basura. Pero en verdad tiene una huella ambiental relativamente grande, hay un montón de logística asociada. Solamente quédense con este dato que es bien terrible. Del 30% del cartón que está bien clasificado y que se envía a una planta de reciclaje, el 70% se recicla. El otro 30% termina en relleno sanitario, porque la fibra ya está muy rota. Y eso pasa con todos los materiales que se reciclan. Todos tienen pérdida. Entonces, en el fondo, ojalá no generar los residuos. Entonces, por eso es que tampoco sería tan potente, si que tiene que ver con mientras más reciclo, porque vamos a otro ejemplo. Imagínense una oficina
yo tenía una línea base donde, o sea, un sistema donde yo, qué sé yo, te repartía botellas PET y latas y no sé qué, porque soy súper buena onda con mi gente. Entonces, repartimos un montón de productos y la gente toma y qué sé yo, entonces aparecen un montón de botellas PET mezcladas con las latas y se va todo a la basura. Entonces, de repente digo, ya, ahora vamos a reciclar. Ah, genial. Empiezan a clasificar el PET, empiezan a clasificar las latas y tienen un súper buen índice de reciclaje. Imagínense, ya, ok, tenemos ese caso. Y nos vamos al caso del lado, que era exactamente igual, pero ellos, en vez de reciclar las botellas de PET, ¿qué decidieron? Dijeron, no, nosotros vamos a poner un botellón reutilizable. ¿Quién tiene mejor índice al final? El que recicla. ¿Pero quién tiene mejor desempeño ambiental? O sea, teóricamente, al que está reciclando sus botellas PET, yo le iría a estar pagando, versus el otro que ya no tiene botellas PET para entregar. Pero ¿cuál tiene mejor práctica ambiental? Mucho mejor el que puso el botellón. Entonces, en el fondo, puede ser un recurso, pero no sé si es como la varita mágica de resolver el problema. Porque puede constituir un incentivo a generar más material reciclable que no necesariamente es la salvación. Ahora, ¿es una súper buena herramienta? Sí, pero hay que manejarla en el contexto global. No hacer como la... no me la imagino como la salvación del problema. ¿Sí? Súper. Yo creo que las próximas preguntas podrían ser vía mail, por respeto al tiempo que habíamos acordado, a ustedes, y también alguien también tienen clases, sí que hay aquí alguna sección que está con una clase ya andando. Así que darle las gracias a ustedes también por la atención, por las preguntas, por la disposición y por toda la explicación. ¿Te lo pasamos a ti, Tomás? Sí, Ya. todo eso y Sí, después ahí, lo coordinamos. Si es que alguien, no sé si, creo que es en grupo, pero si es que alguien tiene ganas de ir a visitar un edificio o quiere, no sé, tiene preguntas, quiere conocer algo mejor, feliz de contestarlos, recibirlos, acompañarlos, etc. ¿Ya? Así que eso. Gracias. Gracias.